Pero muy buenos días a todos, especialmente a ti que te conectas desde donde quiera que nos veas, a cualquier hora que veas este programa. Puedes saber que aquí en la Iglesia Visión Global estamos comprometidos y queremos, nuestra visión es ser un canal de transformación para ti y para tu familia. En esta mañana el mensaje que traigo para ti lo tomé de San Lucas capítulo 15. San Lucas 15, y le puse por título: Deja de sufrir y descubre tu herencia. ¿Puedes repetirlo conmigo? Deja de sufrir y descubre tu herencia. Vamos a leer versos 11 al 16 primeramente, después leeremos los que siguen. Lucas 15, 11 al 16 dice: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes. Fíjese esto: viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo mal gastado, la palabra clave ahí es mal gastado. No solamente lo gastó, pero lo mal gastó. Vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16, que es el último que vamos a leer en este momento, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En este pasaje que acabamos de leer, mis amados, podemos ver un gran ejemplo de sufrir por inmadurez. La Biblia dice que el hijo menor fue el que pidió la herencia al padre, y lo admirable es que el padre se la dio. Y para nosotros esto es una parábola, porque eso es exactamente lo que es, una parábola que el padre no tiene a nadie a fuerza. Nadie puede servir a Dios a fuerza. Eso debemos de entenderlo, pero al 100. A Dios se le sirve porque le queremos servir. Cualquiera que diga: no, yo no quiero estar aquí, entonces ese tiene libertad total para irse, porque eso es lo que la parábola nos está enseñando, que a Dios no le servimos por fuerza. Ahora, escucha, la religión fuerza a la gente a servir a Dios, pero gracias a Dios que no estamos en la religión, estamos en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y en el reino cada uno participamos porque queremos participar. ¿Puedo oír un fuerte amén en eso? En el reino no le servimos, es un reino que no se le sirve por obligación, se le sirve por agradecimiento y por amor. Amén. Pero este hijo inmaduro pide la herencia, el padre se la concede. En los versos que acabamos de leer dice que se fue lejos, desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Y eso, mis amados, nos recuerda la vida de mucha gente el día de hoy. Porque la vida lejos de Dios, la vida lejos del propósito eterno de Dios, lleva a la gente a vivir su vida en una forma perdida. Este primer punto le puse por título: sufriendo lejos del Padre. ¿Cuánta gente habrá como este joven sufriendo lejos del Padre? Tal vez viven como ellos quieren vivir, tal vez están haciendo lo que quieren hacer, pero al final, en resumen, es que están lejos de Dios.
es que el Dios que manda en ellos no es otro más que ellos mismos. Este joven nos da esa declaración que él quería hacer lo que él quería. Pero andando en esa situación, la Biblia dice que llegó a sufrir gran hambre cuando llegó la escasez a ese territorio y llegó al punto que todo le faltaba. Diga conmigo, todo le faltaba. Todo quiere decir que a ese chico de pronto se quedó sin dinero, sin amigos, sin parrandas, sin los lujos que se daba, porque se le acabó su dinero y ahora todo, pero absolutamente todo le faltaba. Y no solamente eso, sino podemos ver la parte donde dice que el hacendado con el que fue a pedirle trabajo lo mandó al chiquero para que apacentase cerdos. ¿Cuántos allá en su pueblo, porque aquí no se puede, se acuerdan de algún chiquerito que teníamos por ahí? A ver, ¿sí? Y usted sabe que no huele a flores, ¿eh? Usted sabe que ese es un olor bastante fuerte, bastante concentrado, y más para un judío, que era el que estaba, el joven de la historia. El judío era, no, apacentar cerdos o lidiar con cerdos era lo último que querían hacer. Pero este joven en su inmadurez gasta todo el dinero, lo malgasta, vive perdidamente y por último no le queda otra más que dice, pues voy a tener que trabajar, hacer lo que nunca he hecho, trabajar. Y el trabajo que le dieron fue apacentar cerdos. En este punto lo que podemos aprender es algo muy importante, que sufriendo lejos del Padre, la persona llega al punto de que tiene que hacer lo que más desprecia. Este joven lo que más despreciaba es estar en un chiquero. Y él tenía que trabajar ahí, tenía que apacentar los cerdos, tenía que cuidarlos. Y eso nos recuerda de la vida, mis amados hermanos, de cada persona en este mundo, que alejándonos de Dios, no estamos en un chiquero, no, pero estamos en un lugar donde hacemos lo que odiamos hacer, lo que más despreciamos hacer, como hacer sufrir a tus amados, las personas que viven en vicios, las personas que viven en prácticas que no concuerdan con los planes y propósitos de Dios y están haciendo sufrir a su familia, sus hijos, su cónyuge, sufre. La persona que anda en drogas, la persona que anda en una vida inmoral. Y lo que más desprecia, después de haber planeado tener una familia hermosa, donde todos fueran felices, llega a este punto de que lo que más desprecia, eso es lo que está haciendo ahora, que sus hijos muy a menudo tengan que sufrir la ausencia de un padre o de una madre, porque lleva esa vida donde dice, a mí nadie me dice lo que yo voy a hacer, sino que yo voy a decir lo que voy a hacer. Y esa se llama la vida de Adán, porque Adán eligió eso cuando comió del fruto del árbol que Dios le dijo, no comerás de él. Y oyó Adán la voz del enemigo que le dijo, cuando tú comas serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la gente hasta el día de hoy sigue comiendo de ese fruto que Dios no quiere que comamos, porque lo que Dios quiere es que sigamos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y el segundo punto, en esta mañana vamos a leer los versos 17 al 24 del mismo capítulo. El segundo punto le puse por título, la mejor decisión. Muchas gracias. La mejor decisión. Mira los versos 17 al 24.
El verso anterior nos quedamos donde andaba apacentando los cerdos, y en el verso 17 dice, y volviendo en sí. Diga conmigo, volvió en sí. Ahora, ¿qué es volver en sí? ¿Quién me describe cómo es volver en sí? Como que reacciona, ¿verdad? Cuando alguien está noqueado, por decirlo en Tex-Mex, ¿verdad? Está desmayado y de pronto le echan aire, le soplan, le ponen alcohol y vuelve en sí. Quiere decir que estaba como desmayado, como inconsciente, porque lo que andaba haciendo, lo andaba haciendo verdaderamente en inconsciencia. Pero dice el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Subraya esa frase que dijo este joven, porque mucha gente la dice el día de hoy, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Y verso 24, mira lo que dice el padre, y esto se lo dice a cada persona, te lo dice a ti que me estás escuchando. Porque mi hijo muerto era, todos digan era, porque ya no, estaba muerto, pero ahora cuando vuelve en sí, ya de automático le da una nueva identidad, porque dice, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este último punto del mensaje, la mejor decisión, vemos que el hijo vuelve en sí. Y ese volver en sí, mis amados, para cada uno de nosotros es ese momento cuando reconocemos a Dios. Amén. Cuando reconocemos que sin Dios no tenemos esperanza, no hay futuro, no podremos caminar. Dice un canto muy reconocido cristiano, sin Dios no podrás caminar. Cuando llegamos a esa realización, eso es volver en sí. Eso es despertar del sueño donde andábamos. Pero este pasaje nos da a nosotros unas ideas muy importantes. Número uno, aunque el hijo, fíjese este principio, aunque el hijo andaba haciendo todo lo que andaba haciendo de mal, porque andaba malgastando el dinero, andaba viviendo perdidamente, andaba con rameras, andaba con malos amigos, andaba con mala gente, todo eso el hijo lo andaba haciendo, pero escucha este principio, el padre nunca lo olvidó. Diga fuerte conmigo, nunca lo olvidó. Y el Padre Celestial nunca nos ha olvidado a nosotros, hermano. La persona puede andar lo más perdida que quiera, pero eso nunca significa que a Dios se le ha olvidado. Puede ser en el último día de tu vida, pero Dios se va a encontrar contigo porque Dios no te ha olvidado.
Así que si tú estás orando por familiares, por amigos, por hijos, por nietos, por personas que tú dices, yo quiero ver a mis amados sirviendo a Dios, no dejes de orar. Es lo único que te puedo decir. No dejes de orar, porque en esta parábola el principio es que el Padre nunca lo olvidó. Y hasta que Dios fue paciente hasta que el Hijo volvió en sí. Pero todo ese momento cuando no había vuelto en sí, fíjate este otro principio, el Hijo siempre fue Hijo. El Padre nunca dejó de pensar en el Hijo que se había ido. Y el Padre nunca dijo, ese muchacho ya no es mi hijo. Porque la parábola nos enseña que el Padre Celestial, no importa qué tan lejos andemos nosotros de Él, para Él somos los redimidos del Señor, amén. No importa qué lejos ande tu familiar de Dios, Dios los mira como redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos se alegran en este día? Y la Biblia dice que el Padre lo recibió, fíjate este otro principio, cual si nunca hubiera pecado. Cual si nunca hubiera pecado. Y ese principio es muy importante, porque hay mucha gente que después de que anduvimos en el mundo desobedeciendo a Dios y nos hablan de Cristo y luego pensamos que Dios ya no puede perdonarme porque yo lo ofendí mucho, porque yo le fallé mucho, porque yo hice un montón de cosas. Y este principio nos enseña que como está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar nuestras rebeliones, amén. Y lo hizo todo en Cristo Jesús. Tenemos la redención, y el hecho que este Padre haya recibido a su Hijo como si nunca hubiera pecado, es la garantía para ti que me estás escuchando. Es la garantía para todos los que estamos aquí, que no importa qué tan lejos ande tu hijo o tu hija, que no quiere a Dios ahora, que no quiere oír del Evangelio, para Dios no hay imposible. ¿Cuántos dicen amén? El Padre lo recibió. Llego a la conclusión de este mensaje y te digo estas palabras. Viviendo en el mundo, vamos a tener de toda clase de aflicciones. Ya nosotros anduvimos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ya nosotros anduvimos ese camino. Y nosotros, aunque en ese tiempo nosotros dijéramos que la pasábamos bien, podríamos decir que andábamos de fiesta y que andábamos siempre alegres, pero cuando todos se iban, todos sabemos que no había alegría ni gozo en nuestro corazón, porque no hay gozo fuera de Dios. El gozo verdadero lo tiene Dios. En el mundo atravesamos mucho dolor, sufrimiento, matrimonios en conflicto, hijos que sufren, cónyuges que lloran. Eso es el mundo. Ahora, si hasta en matrimonios que están en la iglesia se ve esto, ¿cuánto más no se ve en personas que no conocen a Dios? Si conociendo a Dios todavía el matrimonio es un potro bastante duro de domar, que tienes que poner todo ahí para poder lograr la felicidad. ¿Cuántos dicen amén? El matrimonio es muy bonito, pero hay que saberlo manejar. Yo les digo a las parejas cuando las caso, el matrimonio puede ser tan bonito como estar en heaven, en el cielo, pero puede ser tan feo como estar en el infierno. Todo depende qué haces tú del matrimonio. Y ¿sabe cuál es? Le digo un sándwich ahí. ¿Cuál es la clave? Es cuidar tu matrimonio y cuidarlo como si fuera un jardín. Todos los días. Dice mi esposa le gustan mucho las plantas y dice, me riega las matas. Y a mí se me olvida. Dice, ay, ya van a estar muertas, hombre.
Y con un día o dos, hombre, que no le eché agua. Hombre, es que tú no sabes, estas son delicadísimas. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Yo creí que nomás mi Jane decía eso. Pero así es el matrimonio, hermano. También hay que estar, es delicadísimo. Amén. El matrimonio es muy delicado. Por eso, cuando lo descuidamos, para cuando menos se acuerdas, hazte cuenta un potro que se te fue para agarrarlo. Si yo tengo una gata que no la puedo agarrar, una gata, no es un potro. Cuide su matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el mundo tenemos toda esta aflicción, pero escucha, a tu alcance está el dejar de sufrir. A tu alcance está el dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque este joven volvió en sí. Y cuando volvemos en sí, venimos a empezar a descubrir la herencia que tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Mateo 11, 28 al 30, por favor. Versos muy conocidos. Mateo 11, 28 al 30. Empieza diciendo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Ahí está ese cansancio del mundo. Dice Cristo: si vienes a mí, hallas el descanso para tu alma. Y el verso 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta mañana, mientras venía para acá, para el edificio, oía una canción que está ahí en el radio de Visión Global, por cierto, un día la quito, si la hallo, pero dice: yo traía mi cruz y era muy pesada, dice este canto. Y pensé yo inmediatamente, es que no era la cruz de Cristo. Porque Cristo dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero la cruz pesada y el yugo pesado es el yugo de la religión. Llegamos al último verso, gracias, en Efesios capítulo 1 y versos 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, diga: soy bendito, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5: en amor nos escogió, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mi mensaje para todos ustedes y las personas que nos escuchan por cualquier medio el día de hoy es que hoy puedes decidir dejar de sufrir y venir y descubrir la herencia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Esa herencia es una herencia de bien. Esa herencia es una herencia de abundancia. Esa herencia es una herencia de paz. Esa herencia es una herencia donde tus hijos y tu familia pueden disfrutar de la paz con Dios. ¿Cuántos se alegran de eso? Y tú que me estás escuchando, a ti es mi mensaje el día de hoy. Tú puedes recibir esa herencia también, porque ya es tuya. Cristo Jesús la ganó para ti. Todo lo que tienes que hacer es descubrirlo. Y nosotros te podemos ayudar a descubrir esa herencia que te corresponde y que es tuya en Cristo. Los que estamos acá la hemos descubierto. ¿Cuántos dicen amén? Pero la vamos descubriendo cada día más, porque lo que hemos aprendido sabemos que nos ha llenado de gracia y de paz y de abundancia, pero
cada día aprendo más. ¿Cuántos dicen amén? Cada día voy rindiendo más y descubriendo más. Y cada día rindo más de mi alma a Él para que todo mi ser esté consagrado al Señor Jesucristo, y descubro que Dios es todo en mí. Descubro que yo puedo dejar de sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Porque sufrir en el mundo es andar sin Dios. Pero cuando vuelvo en sí y cuando decido regresar al Padre, entonces descubro mi herencia, que en Cristo Jesús hay vida eterna. Amén. Que en Cristo Jesús hay gozo, que en Cristo Jesús hay abundancia, que en Cristo Jesús tengo todo lo que yo necesito y puedo caminar con Él cada paso de la vida. Si tú estás escuchando este mensaje donde quiera que estés, te animamos a comunicarte con nosotros. Visita nuestra página www.iglesia.fm y mándanos una comunicación para nosotros comunicarnos contigo y poder enseñarte que tú puedes dejar de sufrir y descubrir la herencia que tú tienes en Cristo Jesús. Y recuerda que nuestro compromiso y nuestro deseo aquí en este lugar, en esta iglesia, es ser instrumentos de transformación para tu vida y para tu familia. Te mandamos un abrazo hasta donde tú estés y que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. ¿Cuántos dicen amén?